Nonya pinintini siya kanta ko tansipe kametsa bashireta kanta chari kimo shireta kanta chari aisati o patia wa kanta chari impoihi nonya kotaka no sabi kanta kari kipatskika y canta itzi siya kantansi oeni ha kanchirori avisayeta tsiri mekano kenkitada kacheri otsi anchirori siya kantansi payeni ayota kotan charori maro etene anta Amazonia ki paita ikinkishia hedari irirori payeni. Aviro, narobe Denis Contreras. Aviro, no paita Cintia González, no tsipa hechemi ero kapayeni ayo heitero. En el mundo de la fotografía vamos a encontrar entonces una lectura simple, sencilla, como puede ser la foto de un familiar, puede ser la foto de una flor, de una fruta, o vamos a encontrar fotos complejas. Hay una foto muy interesante que plantea uno de los expositores. Se ve en una cocina un cadáver, por ejemplo. Ya ese lenguaje visual es más fuerte, tiene una connotación, tiene un planteamiento más bien de emotividad en esta fotografía, que es diferente ver a una foto de una flor sencillamente. En consecuencia, podemos apreciar en el aporte profesional que nos ofrecen nuestros 4 colegas una lectura bastante interesante de las fotografías. Por ejemplo, Mejía, un fotoperiodista reconocido, nos plantea imágenes en el sector de la selva, donde podemos encontrar una lectura objetiva de sus fotos. Por ejemplo, podemos ver un conjunto de jepeques, que son las embarcaciones nativas, con personas que están sentadas en actitud pasiva. Se puede ver el río y en el fondo se pueden apreciar también casas de construcción al estilo selva. Eso es lo que se puede ver en manera objetiva, pero de manera subjetiva, de lo que puede pensar el lector es diferente. Entonces hay una carga emotiva detrás de esa foto. Y eso lo podemos ver desde un punto de vista cultural, personal, que puede plantear cada persona. Es una lectura, como dije, subjetiva. El caso de Andrés Longhi, a través de Ojos Propios, tiene otro esquema. Longhi es un connotado reportero, pero él no hace las fotos que van a ustedes a mostrar o van a ver. Más bien él lo que ha hecho es instruir a sus participantes en el lugar de los hechos para que hagan fotografías in situ. Creo que allí hay más bien hay un interiorismo de los mismos protagonistas fotógrafos acerca de sus verdades, de sus costumbres, de sus formas de ver. Ese trabajo tiene un mérito porque es el profesional que extiende su mirada a través de otros ojos y a través de esa participación prácticamente se logra ver un resultado muy eficaz, como dicen, con ojos de la Amazonía. Ese es el mérito de este grupo que trabaja con Andrés Longhi. Tenemos otro fotógrafo que plantea más bien un esquema diferente, y eso es un aporte a la nueva narración visual. Tiene fotografías realizadas, ampliadas, pero los ha llevado a la comunidad en el Cenepa. Estamos hablando de Benavides. Él entrega las fotos a los participantes, entre niños y adultos. Entonces, por primera vez los niños han visto fotos de su espacio desolado, porque a primera vista están inmersos en medio de la selva. Pero cuando ven por primera vez fotos aéreas, se dan cuenta que están en otro mundo.
hay un espacio abierto, desolado, que está deteriorado por la minería ilegal, por la deforestación. Y entonces, ¿cómo motiva para que los niños reaccionen con una especie de conciencia social también? Lo que han hecho es que los niños, a través de plumones, pintas, dibujen qué es lo que le falta en ese espacio. Y ellos sacan a relucir sus vivencias que les faltan, sus animales de la selva, sus plantas, sus ríos, ¿no?, limpios, sus peces. Es un trabajo muy interesante. Creo que lo he visto por primera vez, vincular la fotografía al dibujo de los niños sobre esas fotografías. Hay que reconocer que es un aporte nuevo en lo que se hace fotodocumentalismo. Y por otro lado también tenemos una presencia grata en el blanco y negro, como rescatando la fotografía antigua. En este caso nos referimos a Paolo Peña, que es un fotógrafo vinculado a la selva de Madre de Dios. Tiene fotos muy bonitas relacionadas a todo lo que es vivencia en la selva. El blanco y negro nos permite dramatizar una escena, vincular, digamos, la textura a las escenas. Lo puedes ver en tiempo atemporal, o sea, la foto a color como que es de actualidad, pero la foto en blanco y negro es un poco más atemporal. En ese sentido, tiene muchas fotos, no está trabajando como un tema solo, sino son vivencias en la zona selvática. Mientras los otros fotógrafos han trabajado temas concretos, porque de eso se nutre el fotodocumentalismo. Trabajar bajo un tema, registrar las escenas propias, luego editarlas y compartirlas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Acompáñennos en este mundo de la imagen a contemplar y a deleitarse de las imágenes que nos ofrecen estos 4 distinguidos colegas. Bueno, he radicado casi toda mi vida en la selva, conceptualmente en Madre de Dios, ¿no? El tema del conservacionismo amazónico, la identidad y demás, te mueve a que te apasione este tema por la flora y la fauna, ¿no? Ves tanto, no lejos de tu ciudad, sino tan dentro de tu ciudad, que de alguna otra manera cuando tienes una cámara fotográfica o una filmadora o algo así, quieres registrarlo todo, ¿no? Entonces va por ahí mi interés. No sé cantagari anda, no sé corti oka kini, sé anda michi, nana quiero, no sé canta coyetino no yo pero tan jarori, canta yeta cota oshoka yeti, anda inchachaki payeni, timayeta tsiri anda michi sé que yetira pirats payeni no yo pero tan jarori. La mirada de un fotógrafo, ¿qué relación tiene, por ejemplo, y la convivencia con los hermanos de la Amazonía? Lo bonito y las experiencias que te brinda esta carrera cuando tú visitas comunidades amazónicas, en mi caso he podido conocer comunidades tan alejadas como la de Yomibato en Madre de Dios, que está a 7 días de surcada del río desde Puerto Maldonado. Entonces te brinda la experiencia de poder saber su identidad, saber su cultura, el hecho de cómo es su despertar de ellos, cómo es su trabajo, el tema de las mujeres, los niños, el tema de su educación. Fotográfica, eso es muy rico para nosotros porque quieres registrarlo todo, ¿no? Quieres con tu ojo, quieres hacer un reportaje lo más rápido que sea posible, pero a veces inclusive hasta la memoria no te da para poder satisfacer todo lo que tú quieres, ¿no? Yomibato, por ejemplo, es una de las comunidades que he podido estar cerca de 2 días, he podido cerca de convivir, estar cerca de esa gente, de los niños, y saber muchas necesidades que ellos tenían, ¿no? Saber muchas carencias que esta comunidad ha podido eso en el tema, por ejemplo, de salud y educación. He podido registrar fotos de niños que
lo único que tomaban hasta el mediodía era lo que le conocemos como el masato, ¿no? Masato de yuca. Entonces, fotográficamente, como te lo repito, es un boom. O sea, es algo que si sales de la capital, o sea, te da otra visión. Como que te dice, te saca de la burbuja. No se canta que inentlora iriro yantiro isha canta ko yetri maro eteni enchani ki payeni isaika hetinta inambitsteki yora atri payeni inambitsteki anta madre de Dios tema yo pero tan charori yo eni ha canta charori que canta heita iriro payeni paita yanta hetri que canta irirori kitaitari payeni paita iba heitari yamen heitari yo eni ha cantan charori maro eteni atri payeni yo heitan charori que canta irirori payeni iseka het anta inyakero meka tekatsi meka ameta ko yeteri ni meka tema inyakero anta iseka hetenta tema de salud mancherens payen canta que irota que meca yo en ha cantarori yo hetan charori maro eten atri payeni yo en ha irota yo en ha cantarori irirori yamena kotiri atiri entani ki payeni maro eten anta inambits de que yo hetan charori y ninta pero tiri antiro meca oka anta wairens. Y también, como, ¿qué es lo que en tema, por ejemplo, de educación y salud? ¿Cuál fue más para ti que de esos niños, por ejemplo, al verte, al tomarles fotitos? Ellos de repente, hay siempre niños que dicen, ¿no? A mí me gustaría tener esta profesión de ser fotógrafo, ¿no? He tenido la oportunidad de haber dictado junto con lo que es el CAT, que es una institución de la iglesia. Hemos podido en Madre de Dios dictar talleres de fotografía para niños de comunidades nativas. Niños que nunca habían visto lo que es una cámara reflex, una digital o una mirrorless, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias te enriquecen, ¿no? Más que tomarle las fotos, es brindarles el conocimiento a ellos para que lo poco que les enseñas, ellos en sus comunidades puedan transmitirlo y sientan el interés, ¿no? Por estudiar esto, ya sea la carrera de fotografía o a futuro ciencias de comunicación. Al final de estos talleres que he podido dictar, junto con un periodista de la selva que se llama César González, nos ha enriquecido, o sea, nos dio la satisfacción de despertar este interés a estos niños, ¿no? Niños que vienen de comunidades nativas que de Puerto Maldonado están a 7, 8 días de Surcada o están a 2, 3 días de lo que es la ciudad, ¿no? Estos tesoros o esta recompensa que te da la fotografía, creo que es mucho más que un pago que te podría dar la misma carrera. Te da satisfacción que tú te la llevas como fotógrafo, ¿no? Aquí me quiere meca Paolo. Yo me talla ta quiere malo y tiene enchani ki payeni antayan tiri yo tan charo di ariki yantari heitana que yantaro heitana que irori payeni kameta meka oka yantero ishakanta yeteri sekatsiri anta inam pitsteki payeni yo me talla ta kiri ikimoshire benda kiri irori antaroete yo heitan charori anta isaika hetinta inam pitsteki que cantero meka yantero meka oka cantero inyani que mira con cámara fotográfica yo pero tan charo ishakanta pero tan charo maro etintsimaita anta inam pitsteki payeni. ¿Cuál es la importancia de la fotografía con la naturaleza y por qué?
La fotografía es sumamente importante en la selva porque, mira, en el contexto que hoy en día estamos, por ejemplo, hay un tema de conservación amazónica, ¿no? Y registrar todo lo que hoy día tienes a lo que unos años o lo que venga, que se está acabando, o sea, te da un registro histórico, ¿no? De qué es lo que el hombre, en dónde está entrando, está acabando con las tierras de la gente nativa, está acabando con la conservación y demás. Eso es por un lado. Por ejemplo, cuando tú sales a registrar lo que es el tema de la minería ilegal, ¿no? Lo que pasa en Madre de Dios, ¿no? Lo registras desde un helicóptero, lo registras desde un dron o haces un tema de secuencia en lo que son los campamentos mineros, ¿no? Registras cómo es el tema de las trata de personas, registras cómo es el tema de la esclavitud del hombre por un tema de un mineral aurífero, ¿no? Entonces, ese es por un lado social. Ahora, por el lado de las comunidades nativas, ¿no? Registras su sapiencia, su conocimiento y también cuando tú haces todo este registro y luego lo muestras en exposiciones fotográficas, en revistas o en la televisión o en los medios impresos que te lo quieren difundir, das conocimiento a gente de la capital, ¿no? Gente de Lima, gente de ciudades grandes que muchas veces no conocen la selva, ¿no? Más que lo que han visto en revistas o en documentales, ¿no? Y les da el interés, ¿no? Por saber por qué esta gente de la selva, por qué no esta gente de la Amazonía son tan personas como la gente de la capital, ¿no? Porque esa gente de la Amazonía también necesita también salir adelante, porque esa gente necesita oportunidades para conocer universidades y que les den becas, porque esa gente necesita también tener los mismos derechos que un ciudadano normal. Yang tanta karot me kokka, shakanta yetri maro etni anta isek hetinta inampitsteki Madre de Dios. Iyo tan charori. Ska okanta kota, avishmoda anta inampitsteki intakanta na karbi mega ska overa kota. Ehatsita ya meta kota dan chari maro etni yura enchani kipayeni. Evankaro. Tungancharo historia ididori payeni. Iyo takotancharori maro etene atri paine sekatsri haka idimashki. Pashni paine nampitsiki. Iyo heitancharori. Ske kanta heita ididori isek het anta inampitsiki payeni. Iro take. Yanta kameta peruri oka anta waerensi ishaka anta koi yatsiro. Maro etene avis motatsri anta nampitsiki. Yo hetan charori atsre payeni. Pason que antaroete Paolo y que makimi maro etene no shanin kapayeni. E hatsita yo da maro etene amenakota pinto mega apchiquita eteka. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias al programa y gracias por la oportunidad. Bueno, conozco la fotografía documental a través del periodismo primero, ¿no? El periodismo sobre el cual siempre tuve la intención de seguirlo desde muy joven. Estudié periodismo, culminé la carrera de periodismo y fui redactor durante un tiempo. Pero la imagen fue más poderosa, ¿no? Llegó un momento en que tuve que decidir si quedarme como solamente redactor, porque no he dejado de redactar y de escribir, claro, pero quedarme solamente como redactor o darle cabida dentro del periodismo a una práctica que yo ya venía haciendo desde adolescente, ¿no? Que era la fotografía y sobre la cual yo había llevado en la universidad todos los cursos de fotografía que habían, pero por un interés propio, personal. Llegó el punto en que tenía que introducirlo dentro de la profesión y fue así, ¿no? No ñata karori oka no shia kanta ko yetiro no yo tanta karori no nin tantana karori na mitaro no historia taquero ora periodismo ai que nevangari tapai no nin titakaro pues nanta ve está que no hay está que no yo shiventa pero tanta na karori no canti instemi no más era tapa en capichas y no canti irotemi o cano neves anotar. Y
El trabajo que vienes desarrollando justamente veo que en tus manos hay materiales como para poder mostrar a nuestros televidentes. Ah. ¿En qué consiste este trabajo? Sí, este es un libro, Coyurriti, Los hijos de la montaña sagrada, que es un libro que si bien el punto central se encuentra en la sierra, esta tradición inicia en la selva, en la Amazonía. Los Puca Pacuri Guayrichunchus, antiguamente, en la época preinca, salen en una expedición desde la selva, atravesando montañas, llegando a la sierra para descubrir el inicio del agua. El inicio del agua, y encuentran este nevado que es el nevado Colquepunco, un nevado cubierto por nieve espesa, el cual abastecía los riachuelos y los ríos que llegaban hasta la selva. Allí empieza el peregrinaje del Coyurriti, que ahora los cusqueños lo gozan con una intensidad suprema, ¿no? Oscameja nos sabe nada que ya canta coyeta que hita cota que Coyurriti. Incanti aita que opuñana cari atiripe sabi que sería Amazonía aquí hata shitiro incanti ojeja o que tapai ora ompoña hatara nija y yota cotante arori hanika yora ashitarori otimantari nija impoiji incanti aisati yora meka tiripeca y apite ventanaker y hata que sheki venta heita nakero y rosatita simeka anampitsiki Cusco y yo heita que meka ava kerori okaya ya canta cotan spec. Otro de los temas que me atraparon también y que me han gustado más referentes a la Amazonía es visitar una comunidad que se encuentra en Pasco, en el distrito de Puerto Bermúdez. Es una comunidad digamos, que teníamos que navegar 7 horas en bote desde Puerto Bermúdez hacia este lugar, donde conocí a un curaca que, digamos, aún vivía con esas tradiciones ancestrales. Por ejemplo, se iba al río a pescar con flechas, ¿no? Compartía sus saberes con los demás pobladores y que, bueno, era de los pocos antiguos que quedaba en esta comunidad, ¿no? Compartía su vivienda con su esposa. Eran 2 ancianos, ¿no? Demetrio Aco y la señora Elvira, ¿no? Elvira, muy ancianitos ellos, y se cocinaban, ¿no? Y mira, más allá de esta experiencia como fotógrafo, porque muchos dicen, bueno, el fotógrafo va, registra imágenes, listo. La experiencia del fotógrafo no solamente es la experiencia de hacer fotos, sino la experiencia de conectar con las personas, de vivir, de conocer otros lugares, de explorar la realidad de una manera, digamos, suprema, de conocer personas distintas, de culturas diferentes. Eso nos ha permitido a nosotros, los fotógrafos, periodistas y documentales, disfrutar. Nos ocasillaron Nampisi, Puerto Bermúdez, nos haiti Nampisiki, nos ñanta cariri yorai, cantan a heri shekirori y hina, curaca y cantan a heri. Itzipataro y hina, eso tijana negitepe y canti, te casia pashini ña heta y te ashanin katatsine que me charin. Ahora, cantan a heri, y rostilla metaro, yo ni hayetiri, y charine y tepe, y hana negitepe, hakin cantari ishima, heita yairo chacopi. Y kenta hayeti iro chapashini tatsiri ariorika ken hitsatacotero kashia canta cotansi periodismo o ka ari anake amita cote kemperi aniha cotanti arori o ka cantanaje te o ka opomerensta ariorika ishia canta coyete ishia canta coyete ro nampisipe ora pomerensi tatsiri nampisipe. Miguel, aparte de esta comunidad que recuerdas de Puerto Bermúdez, también sabemos el trabajo extraordinario que desarrollaste en Belén. Esto es en Iquitos, ¿verdad? Sí, en Iquitos, exactamente. Bueno, Belén ya es un lugar conocido, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, este es algo que yo vi en algún fotógrafo, le decían la Venecia peruana, ¿no? Porque tiene sus calles inundadas por ríos en ciertas temporadas, los meses de noviembre, ¿no?
Yo la verdad no fui a Belén con la intención de hacer de visitar el pueblo, digamos, de manera programada. Yo tuve como periodista una comisión en Iquitos y me di la oportunidad y me tomé el tiempo de tomar y de visitar Belén, ¿no? También. Entonces, esto fue una experiencia grandiosa porque lo que yo quería era graficar la vida de Belén desde que iniciaba el día. Y gracias a un contacto que tuve en la ciudad de Iquitos pude hospedarme en su casa dentro de Belén y dormir en una hamaca, compartir con las personas. A eso me refería yo, que nosotros los periodistas, los fotógrafos de prensa o los fotógrafos documentales, tenemos que convivir con las personas. Y la prioridad no solamente es hacer fotografía, sino que la prioridad es crear un vínculo, crear una amistad, porque esa amistad, ese vínculo entre las personas que están inmersas en tu temática va a hacer posible que tú desarrolles tu trabajo, que te guíen hacia lugares inesperados, ¿no? Y que todo sea de una manera, digamos, amena, ¿no? Ahora, no ya cantiro o canampizzi Belén, ahora, y cante tiro Venecia peruana. Cantima y tacha, ahora me cate ario cantia. Time iri ori, yo ca periodista, antaye tiro ori fotografía documental, in kempe y heitiari atiripe, y otra cosa no tantiari, pomeren stimo heitariri. Bueno, Miguel, en realidad se nos va cortando el tiempo. Yo necesito que nos compartas una reflexión a todos nuestros televidentes. Bueno, hace poco estuve hablando con mis alumnos, recién empiezan en el mundo de la fotografía y yo les dije que, o sea, a mi manera de ver, la fotografía es como un registro del presente, un registro histórico, ¿no? La fotografía documental, el fotoperiodismo lo que hace es guardar la historia. Es un bagaje que muchos no lo valoran de esa manera. Las imágenes no deben ser solamente pasajeras, sino guardarse en archivos que luego las generaciones que vienen puedan consultarlas, ¿no? Esa es la intención de mi primer libro, que justamente guarda 3 años de cobertura fotográfica del tema de la violencia política en Ayacucho y las exhumaciones, ¿no? Entonces, aquí empezó esa idea y luego tengo 2 o 3 temas en mente que voy a hacer con esa intención de guardar la historia de nuestro Perú en mis fotografías y en los libros que quiero seguir editando. Pasonki, muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. No canta heitiri, no vame heitiri. Ontime pichilla canta ko heitero maroni, avisa yeta tsiriana ampite quinta y hokashiria heitan tahiaroria tiripe o kameka kari y yota kohei piniteria tiripe. Bien, estuvimos conversando con Miguel Mejía Castro, un fotógrafo ducho. Nos ha narrado sobre esta experiencia vivida en la Amazonía. Gracias. Yo estudié comunicaciones en la universidad y luego empecé a hacer mis prácticas en prensa nacional. Trabajé en Prensa, luego trabajé en otros medios como colaborador, básicamente. Me acerqué bastante a lo que es las agencias de prensa extranjera, para la cual yo trabajo actualmente para la agencia France Press. Y he estado mucho tiempo ya relacionando mi trabajo en el fotoperiodismo, la fotografía documental, y me interesan mucho los temas de medio ambiente, temas sociales, y son temas que siempre como que captan mucho mi interés, definitivamente, ¿no? ¿A qué me quería Ernesto? Entonces, claro, me quería decir que antawaren si ya canta que te avismoda si antacari, pero tan si antamishi que ocarta que piteza o salen chite. Yo en esa canción avisat siri y antawaren me canta prensa extranjera y dirori. Yo en esa canta y tiror avismoda en siri haka anambit se que payen. He visto tus fotografías. Háblame sobre la problemática en la Amazonía. Bueno, yo podría
empezar diciendo más o menos en el año 2019, trabajando para la France Press, para la agencia, tuvimos una invitación para un operativo que iba a haber en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, ¿no? Entonces yo ya venía escuchando un poco el tema de la problemática. Ya había captado mi interés, pero todavía no había tenido la oportunidad de ingresar a estos campamentos, además que suele ser bastante difícil ingresar a estas zonas que son manejadas dentro de un mundo ilegal, para decirlo de una manera, ¿no? Entonces, esta oportunidad fue perfecta porque era entrar con el ejército, ¿no? En ese momento, ese operativo era gigantesco. Yo recuerdo que el primero al que fui, al menos, hubieron helicópteros volando todo ese día llevando soldados a zonas específicas donde se iba a combatir el tema de la minería ilegal, se iban a arrestar personas, reventar campamentos, o sea, era todo un despliegue sobre lo que en ese momento se pensaba que iba a ser una solución, ¿no? Entonces, para mí una de las primeras impresiones al entrar en estos lugares fue poder entrar en un helicóptero. O sea, es un privilegio, no mucha gente puede ingresar en un helicóptero, ¿no? Entonces ya no es una imagen con un dron, ya no es una imagen que te cuentan, ya es estar yo arriba y poder ver desde el aire realmente la devastación de lo que es un espacio natural. Es el Tambopata, es una reserva que tiene una de las categorías más altas de protección de bosques, ¿no? Entonces me subo al helicóptero, se eleva y de pronto la impresión es de un desierto donde debería haber un bosque tropical, realmente, ¿no? Y un desierto hecho por el hombre, además, ¿no? Entonces, desde ese momento, yo sentí que tenía una misión en seguir ingresando para poder mostrar a la humanidad lo que está pasando. Y no solamente lo que está pasando en esa zona, sino también lo que pasa al no tener un poco la conciencia de no saber de dónde proviene quizás el oro que te compras para un anillo, para un adorno o para muchas diversas cosas que la gente puede utilizar, pero por lo menos para que lo sepan, ¿no? Entonces, como te digo, la impresión desde el helicóptero me marcó para lo que fue la primera línea de mi trabajo, que fue las imágenes aéreas. Las imágenes aéreas en ese momento, lo que yo busqué o lo que yo traté de conseguir fue a través de una visión que yo tuve. Una visión de lo que serían las consecuencias físicas de las dragas en el espacio natural. Entonces yo lo que empecé a hacer en ese momento fue fotografías desde el helicóptero, mirando desde arriba exactamente hacia abajo, totalmente cenital. Entonces, de esta manera, yo lo que estaba buscando a través de una imagen que se me presentó de la consecuencia de la draga en el suelo, ¿no? Un patrón, un relieve, me hizo a mí ver que podía explotar un poco la idea que la selva es un organismo vivo, que ya se sabe, pero de esta forma podía hacerlo aún más orgánico y mostrar además que es una herida, que es una infección que sigue abierta y que no tiene cómo sanar aún, ¿no? Aquí me quiere Ernesto, canta kiruri, intenta canta na karo mendanziro mega oka andaweren si iteta na karo ara comento si helicóptero. Kansi kameta yamena kota kero henoki meka inya kero avisainsi anta mishiki ikari pero taita kero kipats ni hapa yeni ido taki yo ni haka andarori irirori yansir oka andaweren sika yo tanjarori maro etene atripa yeni skokanda kota meka oka ara anta mishi anda nampitsiki tema etspatana kari ejército poñaste ora prensa extranjera iduri anti meka iduri yo ni hakan tancharori avisainsi anta nampitski payeni tema ininda pero tiro yansir oka andaweren sika yo tancharori marueteni atsiri asaka hetska haka anampitski ehatita pashnike nampits payeni. Bueno, entonces como te cuento, mi trabajo lo tengo enfocado en tres caminos, ¿no? El que te he contado actualmente es desde el helicóptero. La segunda parte es los operativos militares, ¿no? Entonces ya es aterrizar,
¿no? Te he contado lo que fue despegar, ver y lo que fue desde arriba. Luego aterrizas. Al aterrizar es, una vez más, aterrizas en un desierto hecho por el hombre, aterrizas con el ejército, aterrizas en una situación que para mí era totalmente fuera de lo cotidiano, ¿no? Entonces, en ese momento empezó el operativo, ¿no? Y el operativo era básicamente encontrar insumos, encontrar todo lo que el minero ilegal va dejando en su camino, porque la mayoría de gente ya se había escapado, ¿no? El ejército, la policía, empezaron a quemar, a explotar todo lo que era evidencias y todo lo que los mineros habían estado dejando, lo que los mineros dejaron, desde mangueras, mercurio, insumos en general. Es increíble la cantidad de cosas que una persona tiene que utilizar en un campamento de esta magnitud, ¿no? Aquí makere. Ya canta que meca. Ya ni heda paque. Seperti ejército. Tema nyapa kero meca. Yang siri yoka. Yora minero ilegal. Kari pero tan spayeni. Yo kapa kero maro eteni. Ponyas itaya tapa kero. Yora ansiri meca ansiri paini kari pero tansi. Shia heda naka. Tema kansi. Nyapa kero hot okanda perote. Ido takke idiro nyapa kero ra isya kanta yeta pakero yo eni ha kanta jejarori marotena atiri abisansia anta yanta hetiri yora atiri ikari pero yeta keronta ni ha poya ki participar. Entonces, el siguiente camino que estoy tomando, que es para mí hasta ahora el más difícil, fue el que hice la última vez que fui al menos a Puerto Maldonado, fue en el 2021. Fui con un periodista americano que está haciendo un trabajo de investigación sobre el comercio del oro que viene desde los ilegales, pasando por Peter Ferrari, ¿no? Y luego llegando a Estados Unidos y a gente que está comercializando con oro de procedencia ilegal. Entonces, con él fuimos a Puerto Maldonado, nos comunicamos con un colega amigo que nos ayudó a la producción de todo lo que vendría a ser el trabajo de campo allá. Y esa fue, y hasta ahora, que es lo que un poco quiero seguir haciendo, la parte más difícil, ya es enfrentarte a la persona, ¿no? Y es enfrentarte a un grupo de gente que de alguna manera sufre de una fiebre mineral, como yo lo he denominado en algún momento. Y hay gente que no... Yo, desde mi punto de vista, hay una enfermedad ahí. Ya no ves las cosas desde la manera correcta. Tienes trata de personas, tienes devastación del bosque, tienes violencia, tienes mafias. Entonces ya cómo ingresar a esos lugares es algo que hasta ahora es un reto, ¿no? A los mineros ilegales no les gusta tener cámaras cerca. Llegar a los campamentos, yo me metí con un carro, un automóvil, y podías ver todo el tema de la prostitución, que era... Lo veías en la misma interoceánica, o sea, ya es un tema que está descontrolado y al mismo tiempo la gente está mucho más recelosa. Pude ir a una comunidad nativa que tiene concesiones madereras que están siendo también afectadas por la minería ilegal. Están ingresando, están invadiendo el territorio para seguir deforestando de manera indiscriminada, ¿no? Entonces ahora un poco lo que yo necesito seguir haciendo es entrar a seguir retratando la condición humana, que es la parte hasta ahora más difícil, ¿no? Ihata que irirori anta, yanta kero meko ka anta wairen sika, nyapa kero, ora koya payeni, ishin silenta etiro otspayechari, shirambari payeni, tema, kari pero take, usai ka yetsida anta, yanta etiro meka oka, ora minería ilegal, ihata que kibanta yetiri irirori, seka chile anta, pashini indígena, ora inampitsteki kansi pimanta ita kromeka ora enchato ikari pero ta ita kero inampitsite ikobati irirori meka canta que yantero yo enija canta perotero avisa ensiri avishmo tsiri meka oka yanta itiroka kari pero tansi anta isekedenta atiri inampitsteki Amazonía aquí. Pasó aquí Antaro Eternesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Ojos Propios tiene casi 13 años trabajando en comunidades nativas, comunidades organizadas. Pueden estar en la Amazonía, como pueden estar en la sierra, en la costa, pero hemos estado trabajando muy puntualmente en casi toda la Amazonía, todo el Morona, el Marañón. Hemos trabajado con comunidades Wampis, con comunidades Shuar, Ashuar, Aguajún, Cocamas. Hay cosas que son importantísimas y te lo iba diciendo. Nuestra labor es poner en visibilidad lo que pasa en el país. Oka abisa yatatsirika kantanaje iroki sanoria tiripe antabe tatsiri Amazonia aquí. O samanita kota que samaba yantabe heita que patakari temperia kantanaje Yora, Kukama, Kukamiria, One Piece. Hay sati pashini pe Amazonia sati. Yo ni hago tanta aroria bishimo heitiri. ¿Y qué actividades más desarrollan? Me hablabas por interno sobre la fotografía participativa. Para mí es nuevo este término. ¿En qué consiste? Que es lo que es mi pasión, para empezar. Es lo que viene. El Perú tiene casi 40 y tantas familias etnolingüísticas que hablan idiomas diferentes y es un drama. Lo hemos vivido en carne propia. Cuando hemos llegado a Nueva Musa Candashi no sabíamos hablar Ashuar o no sabíamos hablar el Aguajún, en fin. Y necesitábamos a alguien que esté con nosotros y que pueda hacer una traducción fiel, porque es muy importante que hay frases que encierran un universo mayor de lo que uno quiere decir. Entonces, el traductor tiene que entender exactamente, tiene que ser un nexo perfecto. Y yo entendí eso y entendimos eso y dijimos, pucha, si no hablo tu idioma, déjame darte una foto. Si tú no hablas mi idioma, dame fotos tuyas. Entonces, nadie mejor que el que sufre sus problemas o goza sus éxitos para contarlos directamente, sin idiomas, con imágenes. Oka kantayeta charika no shaninka. Ari orika ihatana ka tiripe pashiniki nampitsi. Kantaytiri kandashi tatsiri Amazonia quinta. Iñapa keri Ashuar One Piece. Tiyota koteri iñane. Inkantiri. Insite no shia kanta baka invita. No shia kanta koti tempirota bishimo heitimpiri. Pomeren stimotampiri. Ari no yota kota kempiro. Andrés, ¿y con cuántas comunidades en específico trabajaron? Ojos Propios tiene la fortuna de haber trabajado con muchas personas y esas personas se convierten en socios de Ojos Propios, miembros de Ojos Propios. Entonces, la gestión más importante que hemos hecho la hicimos con el Ministerio de Salud entre la primera y segunda ola de la pandemia. Y trabajamos con la Universidad Peruana de la Unión. Ellos trabajaron con las facultades de medicina, alimentación y nutrición y enfermería. Repartieron equipos, como 17 equipos en toda la Amazonía, visitaron 54 comunidades más o menos. Y a todos esos equipos nosotros les pusimos un comunicador visual. Alguien que vaya con cámaras, haga el mismo trabajo que hicimos nosotros. Entonces el conglomerado de las fotos es importantísimo. Se han tomado como 10.000 fotos. De esas 10.000 fotos, quizá este es un resumen bastante humilde de lo que vendría a ser, pero son dos versiones, una de las comunidades que están cercanas a Saramiriza, que es el central, el cuartel general de este proyecto, y después por toda la Amazonía. Entonces, se han ido haciendo fotos. ¿Y quiénes hacían las fotos? Las hacían los miembros de las comunidades. Entonces, ellos con sus imágenes nos han ido contando sus problemas, sus urgencias, sus placeres, sus éxitos, sus ganas de celebrar. Y ahí hemos ido creando una especie de mapa de urgentes necesidades y momentos de celebrar. Entonces, el Perú necesita celebrar y necesita solucionar problemas.
Si no sabes cuáles son los problemas, no vas a saber qué solucionar y tampoco saber qué celebrar. Y Jibaventa querica meca ojos propios. Anta o areta ko tanta kariman siarets paiteki cantana hero coronavirus y tsipatana caro Universidad La Unión. La meca y heita que nan pitspekinta y va me heitan taitariri hakinkante ariyama coventa heitan te aroriman siarensica. Incante esa tiokara yetinan pitsipe 54 ora shekiti ventana kerori antabeta kanspeka ora ancante y yo takotana kerori meka okametsatika kemperi ihata shtakerika tiritatsirika kenkeshiria ko heitariri maro ni atiripe incante a esa tia bisatsiri arehi kintanan pitsi impia ko heita kariatiri. Andrés, y esta parte de la Amazonía donde ustedes intervienen, donde intervinieron, por ejemplo, ¿qué te hace recordar una de estas tantas necesidades que hay por allá, por ejemplo? Mira, lo más importante es que es la educación. La educación es vital en cualquier nación, en cualquier país. Efectivamente. Y nosotros estamos, casi diría que somos especialistas en el Morona, en el Marañón, toda esta cosa, porque, es decir, el motorista andaba por el Marañón como si fuese una avenida y doblaba una esquina en Morona, que en la esquina del Marañón con el Morona a la mano derecha está la comunidad. Y llegamos a una comunidad que se llama Nazaret. Nazaret es una comunidad Huampis, de unas 100 y tantas familias. Y empezamos el trabajo con ellos. Y ahí el APU nos recibe muy amablemente, pero nos presenta al presidente de la Federación Arután. Y la Federación Arután congrega a muchas comunidades Huampis. Entonces, Rafael, el presidente de la Federación Arután, un joven fuerte, Huampi, de 34, 38 años más o menos, nos hicimos amigos, bien amigos. Y me dice, Andrés, ven. Y me lleva a un sitio donde había una construcción muy bien hecha, de 2 pisos, con material de la zona. Y me dice, esto es el colegio que hemos hecho todos, pero no está funcionando. Y yo le digo, ¿por qué no está funcionando? Porque no tenemos profesores. Y yo le digo, ¿y por qué no tienen profesores? Entonces, no tenemos profesores por lo siguiente, porque no estamos en el mapa. La UGEL de San Lorenzo no nos considera porque no estamos en su mapa. Entonces, nosotros hemos ido a la UGEL y no nos reciben los memoriales porque no estamos en su mapa, porque no estamos. Entonces le digo, ¿qué podemos hacer? Fuimos en un viaje de regreso llevando las fotos que ellos tomaron y Rafael me dice, espérate un ratito, por favor. Lograron hacer una reunión de toda la comunidad y hacer un memorial en papel escrito a mano con letras muy chiquititas, firmado por toda la comunidad y los que no eran, ponían huella digital. Y nos tocó entregar ese memorial al Ministerio de Educación. A las 2 semanas, el Ministerio de Educación les otorgó 2 profesores bilingües. Y esa es la labor de Ojos Propios, de verdad. Meca, ayotahi, ariorika, ishia canta coyetero maro ni avisa yetatsirinan pizzikirai hiyetiri legado amazónico, irota que antaheiteri maroni. Tempa, iroi teta que okempo yako tantiari ayenkitsarepe. Añaba kahya pashiniki semana. No tsipa hecha mi ero kapayeni. Psa anda Amazonía aquí, katana.